Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora estaremos conversando acerca de esas situaciones cotidianas que se vuelven una duda jurídica. Eso que te pasa a diario, que no sabes cómo manejar, que requiere evidentemente de un abogado, pero que no tienes cómo pagar. Acá en Latina TV te damos esta orientación completamente gratuita para que sientas que el derecho está a tu alcance. El día de hoy vamos a conversar sobre algunas figuras penales que tienen en confusión a las personas. ¿Cómo va eso de que te llegue una citación? ¿Quién puede citarte? ¿Cuáles son las personas que pueden denunciarte? ¿Cuál es la diferencia entre una denuncia, una querella, una demanda? ¿Hasta dónde tiene potestad el órgano administrativo de la prefectura para imponer alguna medida a alguna persona que se encuentra denunciada? Y todas esas cosas que guardan relación con los aspectos cotidianos de las relaciones entre personas que de pronto no llegan a un buen término. Comencemos hablando de la figura de la denuncia. ¿Qué es una denuncia? Una denuncia no es más que imponer al Estado, a un organismo de investigación acerca de una situación. Un ilícito, un hecho que considera el denunciante que constituye un ilícito penal y que debe ser sometido a una investigación. Una denuncia, entonces, será la puesta en conocimiento de la administración pública, específicamente de los organismos de investigación penal, sobre una circunstancia de tipo antijurídico que debe ser investigada a los fines de ponerle un freno a esa situación. Fíjense que cuando hablamos de denuncia, todos tenemos la intención de que esa situación por la cual estamos formulando la denuncia cese, de que esa situación se detenga. Denunciar entonces significa acusar a alguien, señalar a una persona de un hecho punible, que se está cometiendo una conducta, pero este señalamiento tiene que ser concreto, tiene que ser una circunstancia específica ocurrida en un tiempo lógico que establezca justamente la factibilidad de su persecución. ¿Y por qué lo digo? Porque si usted es la persona que cree que alguien es capaz de hacerle daño pero no le ha amenazado, usted no puede ir a denunciar a esa persona, porque no podemos denunciar intenciones, tenemos que denunciar acciones. Si usted siente que una persona le tiene rabia, la mira feo, incluso es capaz de hacerle daño porque le pudo haber hecho daño a otra persona en algún momento, pero hacia usted no se ha dirigido, no se ha materializado una amenaza, lamentablemente usted no puede ir a formular una denuncia en contra de esta persona, porque el temor no puede ser solamente un temor reverencial, debe ser un temor factible, algo verificable. Y si hablamos de una amenaza, por mantener el ejemplo, entonces hablaremos de una situación que se puede comprobar, bien sea a través de la afectación psicológica que se le generó a usted con la amenaza o a través de la existencia de posibles testigos que puedan tener conocimiento de esa situación y que avalen los hechos. Indicado esto, entonces ya podemos partir de la premisa de que denunciamos hechos ciertos, situaciones que ya ocurrieron y que transforman nuestra realidad jurídica y que nos colocan en un peligro o que nos colocaron en una situación que nos generó un daño. Por ejemplo, me hurtaron mi teléfono, abrieron el carro y me sacaron la batería, me estafaron, es decir, circunstancias que ya ocurrieron. ¿Se pueden denunciar las amenazas aunque no hayan ocurrido? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la amenaza se perfecciona al momento en el cual la persona prolifera, justamente vocifera esa situación. ¿Se tiene que cumplir la amenaza para que se formule la denuncia? No necesariamente. La amenaza propiamente dicha ya es un tipo penal autónomo. ¿Quién amenazare a otro de hacerle algún daño? Ahora bien, si la amenaza se cumple, ¿qué significa? Que hubo entonces adicional otro tipo penal. Si la amenaza va referida a en donde te vea te tiro el carro, y luego resulta que donde la persona me vio, me tiró el carro y me atropelló, me causó adicionalmente unas lesiones, que no serían en este caso unas lesiones culposas, sino unas lesiones intencionales. ¿Y por qué? Porque hubo una amenaza previa. Entonces, lo que les quiero hacer ver con esto es que las amenazas evidentemente pueden constituir un tipo penal y si se materializan, entonces constituirían otro tipo penal adicional.
¿Por qué es importante formular una denuncia en el caso de una amenaza? Porque evidentemente el derecho penal como forma de control social hace que al recibirse esa denuncia exista la activación del órgano jurisdiccional, del órgano de investigación penal, para evitar que esa situación trascienda. Y es aquí en donde viene mi segundo punto. La denuncia implica un acto, si se quiere, de fe, una esperanza de la persona que está formulando la denuncia en que quien le escucha y quien le recibe la denuncia y quien le atiende haga algo para evitar que esta situación trascienda o se repita. En el caso de la amenaza, pues evidentemente si formulamos una denuncia por este tipo penal es porque esperamos que se le ponga freno a esta situación, a esta persona y no materialice la amenaza. Pero si ocurre que se trata de una persona que de pronto acosa, que de pronto afecta psicológicamente a un individuo, ¿podemos formular la denuncia en su contra? Evidentemente. ¿Por qué? Porque esa actividad constante refiere justamente a algo que resulta incómodo y que evidentemente puede afectar nuestra psiquis, puede afectar nuestra tranquilidad. Dicho esto, entonces pasamos justamente al tercer punto. Cuando denuncio algo, quiero que se active una vía de judicialización y de esta manera activo justamente el aparato judicial. Con la denuncia yo puedo denunciar e irme para mi casa porque ya hice lo que debía, pero eso no termina ahí. Se supone que ese acto suyo de formular una denuncia da inicio a una serie de actuaciones administrativas y judiciales que vienen aparejadas al hecho de que usted fue. Usted formuló la denuncia, entonces eso da lugar ¿a qué? A que se inicie un expediente, a que se libren unas citaciones, a que se practiquen una serie de diligencias necesarias y urgentes tendentes a individualizar a los autores de ese hecho punible y también a los partícipes que pudieron haber estado allí coadyuvando al autor a que esto ocurriese, y se inicia pues todo lo que tiene que ver con una acción judicial. De esta manera podemos entonces concluir esta primera parte diciendo que la denuncia es el primer acto ejecutivo de la actividad jurisdiccional desde el punto de vista penal, mediante el cual se moviliza a el sistema punitivo. Y cuando hablo del sistema punitivo, ¿a quién me refiero? A ese organismo que recibe la denuncia. ¿Quién es un órgano receptor? ¿Cuáles son los órganos receptores en nuestro Estado? Cualquier organismo investido de autoridad policial, de autoridad investigativa desde el punto de vista jurídico penal, es un ente receptor de denuncia. Pueden ser los organismos tendentes a la protección de la mujer, entes receptores de denuncia. En materia de violencia contra la mujer sí pueden serlo. Pueden ser los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, entes receptores de denuncia, siempre y cuando la denuncia se circunscriba a la protección penal de un niño, niña o adolescente. Y del resto, ¿quién más? Comisarías de policía, CICPC, Guardia Nacional, cualquier organismo investido de autoridad puede recibir la denuncia. Por antonomasia, ¿cuál es el lugar ideal para consignar una denuncia si usted la lleva por escrito? El Ministerio Público, la Fiscalía Superior de cada estado tiene una unidad de atención a la víctima con un fiscal de guardia capacitado para recibir esa denuncia, orientarlo y darle curso. Y si la denuncia no es escrita, si usted no tiene un abogado que se la redacte, usted la puede formular. ¿Puede hacerse una denuncia verbal? Por supuesto que sí. Y en la siguiente parte les voy a orientar acerca del contenido de esa denuncia para que no ocurra nada en donde le indiquen que su denuncia no procede o que la denuncia no la puede formular por falta de datos o que sencillamente usted debe buscar a otra persona para que la asesore. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy sobre las actividades que podemos realizar a cabo para solicitar la apertura de una averiguación. Formular una denuncia, poner una queja, hacer una demanda, hacer una querella. ¿Será todo lo mismo? Pues resulta que no. Resulta que no es lo mismo denunciar penalmente a un individuo que hacer una denuncia de pronto por una convivencia ciudadana. No es lo mismo denunciar un delito establecido en el Código Penal o en cualquiera de las leyes penales especiales que establecer un problema de convivencia no previsto en alguna ley penal. La prefectura, por ejemplo, tiende a establecer como ente administrativo preventivo
Algunas situaciones de mediación a fin de evitar que las circunstancias de convivencia se transformen, trasciendan en un aspecto que tiene que ver con un carácter penal. Por ejemplo, dos vecinas que constantemente se pelean, si una barre y le echa la basura a la otra y la otra viene y se la devuelve y entonces se crea ahí el toma y dame, le tranca el carro, no le deja pasar, le quita el agua. Pasan situaciones que de pronto pudieran inicialmente catalogarse como situaciones de convivencia. Pudieran entonces estas personas ir a la prefectura y solicitar por favor que se aperture un procedimiento, que es un procedimiento administrativo con carácter preventivo que no implica una persecución penal per se. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque no es lo mismo denunciar a una persona ante un organismo de investigación penal en donde se va a iniciar un expediente, se va a solicitar que se recaben pruebas, que se demuestre la responsabilidad penal y se le sancione al fondo, que es solicitar a un organismo preventivo, por ejemplo como la prefectura, que se active una vía de mediación para evitar que la situación trascienda. Considero que esta persona puede ser una amenaza latente para mí, puede ser una persona que generalmente pueda ocasionar algún daño, estas molestias se pueden transformar en algo peor. Vamos a la prefectura, vamos a solicitar la intermediación administrativa para que prefecto o los abogados que están allí en este órgano administrativo citen a esas personas involucradas en este hecho e intenten llegar a una mediación. ¿Y cómo es esto? Bueno, sencillamente usted va, formula su denuncia, indica la situación, establece por qué considera que hay un riesgo acá de que esto se escape de las manos y solicita, como debe ser, la intervención de las autoridades competentes y se hace lo que se denomina la mediación, tratar de resolver el conflicto sanamente. La mediación no es más que ese acto mediante el cual las personas involucradas en una situación están una frente a la otra esgrimiendo lo que ha ocurrido con una persona capacitada desde el punto de vista jurídico para resolver esta circunstancia. Esa capacidad que le otorga el conocimiento de la ley y del derecho hará que en teoría esa persona inicialmente sea imparcial. Y así las cosas, entonces vamos a hablar de individuos que estarán allí sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de prejuicio hacia las personas que tienen enfrente para dar una postura completamente equitativa, completamente imparcial, en la cual se busque ¿qué? El bien común, el bien de ambas personas. Usted está barriendo y usted le está echando la basura a la señora, por favor usted agarre y cuando vaya a barrer, saca su palita, saca su bolsa y coloque sus residuos en el lugar en el cual le corresponde. Usted está parando el vehículo y al hacerlo obstaculiza la entrada del área del portón de su vecino, entonces usted debe saber que hay unas medidas específicas que le debe respetar, 10 centímetros como mínimo desde donde comienza el portón para que no haya un roce de vehículos. Recuerden que hay unos vehículos más anchos que otros. Entonces, todo esto se puede mediar y es lo que generalmente conocemos como caución. Esto no es más que una decisión administrativa mediante la cual yo me comprometo a no cometer la conducta que venía cometiendo o a mantenerme alejada de esa persona. Si voy a barrer y veo que la vecina está ahí, prefiero que ella se meta para su casa y yo luego hago en un fin de evitar. Las cauciones, como quiera, de que es una especie de medida precautelativa que no tiene un carácter judicial, pero sí tiene una intención de evitar que esto llegue a un fin judicial, tienden entonces a evitar un daño. Pero ¿qué pasa si la caución no se cumple? ¿Qué ocurre con eso allí? ¿Puede el prefecto establecer una imputación en contra de esa persona, solicitarle a un tribunal que esa persona vaya a la cárcel? No, señor. Lo que hace entonces allí la prefectura es remitir ese expediente al Ministerio Público previa verificación del incumplimiento de lo que se estableció allí en la sanción, incumplimiento este que debe constituir un tipo penal. ¿Ok? A los fines de que se active la vía jurisdiccional y se establezca que esta persona, con esta conducta predelictual en la cual estaba advertido de que no debía llevar a cabo tales actuaciones, pues lo desatendió y cometió.
la conducta. ¿Esto cómo se hace? Evidentemente, el afectado va, indica lo que ocurrió, se levanta un acta a la cual se remite a los fines de la investigación. Actualmente existen, de hecho, fiscalías municipales que tienen esas potestades también, potestades que son tendentes a evitar la judicialización, potestades de mediación que van hacia justamente tratar de ser una especie de jueces de paz en donde las personas puedan llegar a un acuerdo. Cuando esto no es posible y no es viable, lamentablemente se judicializa. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque no hay nada más engorroso que estar judicializado por un problema vecinal. Usted va a tener que ir a una audiencia, usted va a tener que ser imputado, a usted le puede quedar un antecedente penal por eso. Va a ir a una audiencia, va a tener que contratar un abogado y si no tiene cómo pagar el abogado, va a tener que buscar un defensor público y verificar que le corresponda a un buen defensor que defienda sus derechos, que le muestre las pruebas que usted presuntamente debería tener, y se presenta todo un proceso. Por eso se llama proceso, porque es una serie de actuaciones que van a ocurrir y que vienen producto de no haberse puesto de acuerdo en el caso de que hubieran situaciones que pudieran evitarlo. Situaciones como las que he explicado de la convivencia. Pero si lo que usted padeció fue un delito completamente por parte de una persona conocida o no conocida, ahí no hay mediación alguna, ahí ya usted tiene que activar la vía jurisdiccional, ahí ya usted tiene que solicitar que se aperture la averiguación correspondiente. ¿Y cómo se hace eso? Eso se puede hacer bajo la figura de una denuncia o bajo la figura de una querella. Ambas son figuras procesales completamente diferentes, se las voy a explicar, y que tienden a buscar el resultado o el resarcimiento al daño realizado. Y si no hay por lo menos un resarcimiento económico, una sanción para el responsable de esa situación. Hablemos de la denuncia. Hemos dicho entonces que usted va y formula o manifiesta estas situaciones por las que ha atravesado. Pero, ¿qué debe contener una denuncia para que la denuncia se repute válida? ¿Cómo debe realizarse? ¿Cómo la formulo? Si la formulo a nivel verbal, es decir, no la estoy llevando por escrito, no la he redactado previamente, yo debo tener el conocimiento de los siguientes datos. En primer lugar, mis datos, ¿ok? En dónde puedo ser ubicado, en dónde puedo ser contactado a nivel telefónico, a nivel electrónico, mi dirección del trabajo, en donde pueden enviarme un mensaje, mi teléfono celular y todos mis datos, mi número de cédula y todo esto. Allí me detengo porque hay personas que me dicen, pero doctora, si yo voy a formular una denuncia, yo no quiero que mis datos estén en el expediente, porque entonces imagínense, si capturan a ese ladrón cuando contrate un abogado, el abogado va a tener copia del expediente y ahí va a estar mi dirección. Tiene toda la razón de tener ese miedo, de tener esa precaución. Y para eso existe una ley, que es la Ley Orgánica para la Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, que establecen el deber del Estado de tomar los datos de los denunciantes en una hoja aparte y colocar solamente las iniciales de la persona al momento de la redacción de la denuncia. Tomar su firma, tomar sus huellas y no colocar la cédula, porque he visto denuncias en donde, en virtud de proteger a las víctimas, no le colocan evidentemente el nombre, pero le colocan la cédula. Es lo mismo, usted se mete por el CNE y puede averiguar todo de esa persona. Entonces usted agarra y solicita que se proteja su identidad. Protegida ya su identidad, en el caso de que fuere necesario, entonces usted pasa a narrar los hechos. ¿Esos hechos cómo los va a narrar? Los va a narrar de una forma clara, precisa y circunstanciada. Usted tiene que especificar qué fue lo que ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió. Y cuando yo me indico a lo que tiene que ver con la relación clara, precisa y circunstanciada, estoy refiriéndome a la necesidad de que usted sea lo más amplio posible. Y con amplitud no me refiero a redundancia, me refiero a que usted diga la mayor cantidad de información posible, porque una buena denuncia redactada en el momento puede ayudar al investigador a obtener medios de prueba. Si usted dice, me abrieron el vehículo y me abrieron el vehículo frente a la casa de fulanita que tiene cámaras, ya usted está dando una posibilidad de captar una evidencia. Y además de esto, entonces usted tiene que especificar exactamente cuál es el delito que le ocurrió. Y con esto no pretendo de que usted sea abogado, porque eso ya es el trabajo del investigador que está recibiendo la denuncia, pero usted tiene medianamente que tener idea de que lo que le pasó constituye un delito. Me abrieron el vehículo y me robaron o me hurtaron, en este caso, si usted no estuvo allí presente, el
proyector de pantalla, el reproductor, la batería o cualquier cosa. Es decir, hubo un daño, hubo una lesión. ¿Qué pasa si usted le abren el vehículo y no le roban nada, y no le hurtan nada? ¿Eso constituirá un delito? Ciertamente es una violación a su propiedad y constituye un peligro reverencial que debería ser denunciado. ¿Por qué? Porque entonces significa que por la zona hay personas que se están dedicando a esto y quizás por alguna razón esta persona se arrepintió, vio que venía alguien, no sé qué, pero entonces hay un estado de peligrosidad en la zona que debe ser advertido de las autoridades. Luego de que usted establece cuál fue el daño en sí mismo, ahí pasa a indicar los posibles testigos que existieran en el caso de que los hubiere. Eso fue frente a la casa de la señora fulanita de tal y ahí no hay cámara, pero esa señora vive todo el tiempo en la ventana porque yo sé. Esa señora se le conoce la vida a todo el mundo, entrevístela porque probablemente esa persona puede dar información de esa persona. Y si tiene usted conocimiento de quién es el autor o partícipe del hecho, diga sospecho que fue fulano de tal. ¿Por qué? Porque a menos de que usted lo haya visto con sus propios ojos, usted no debería señalar a una persona directamente en una denuncia porque puede tener repercusiones jurídicas en su contra. Usted no puede denunciar a alguien si no se encuentra completamente seguro, pero puede decir que sospecha de alguien si esa es su postura. Si le indicaron que por ese lugar vieron en una actitud muy sospechosa a fulanito, que son generalmente las personas que cometen delitos en su zona, o vieron a alguien con ciertas características, usted puede dar esa información y esto lo llevará a mantener una denuncia con la mayoría de datos que usted requiere. Al regreso les voy a orientar acerca de otra forma de intentar acciones penales en la cual usted puede participar más directamente y le puede ayudar a tener un control de cómo lleva esa investigación. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy sobre esos modos de proceder cuando somos víctimas o potenciales víctimas de un delito. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿A dónde acudimos? ¿Bajo qué figura procesal me puedo amparar? ¿Requiero un abogado para todo? ¿Lo puedo hacer solito? ¿Cómo va esto? En este momento les voy a hablar sobre otra figura diferente a la denuncia, diferente al reclamo administrativo y tiene que ver con lo que se denomina desde el punto de vista jurídico-procesal como querella. ¿Qué es la querella? Para algunos de ustedes, querella suena como a pleito, ¿verdad? Suena como a discusión, como a conflicto y en cierta forma es así. La querella es un libelo que se redacta, que se equipara a lo que sería una demanda en materia civil, pero se relaciona con la materia penal. La querella es una petición que se le hace al tribunal en donde usted dice, he sido víctima de un delito y quiero que se aperture una averiguación. ¿Por qué hablar de una querella y no de una denuncia? Sencillo. En materia de derecho penal, las denuncias evidentemente se pueden formular para todos aquellos delitos de acción pública y las querellas se pueden formular para los delitos de acción privada, pero también para los delitos de acción pública, en donde usted como víctima y su abogado, porque para la querella sí requiere un abogado, van a tener una participación activa en la investigación. Y le explico cómo va esto. Si usted formula una denuncia, usted no es parte del proceso. Usted dice que le pasó una situación antijurídica y deja los datos para que se investigue. ¿Quién investiga? El Ministerio Público. ¿Cómo investiga? A través de los órganos de investigaciones penales a los cuales comisiona. Si el hecho ocurrió por allá, por el cuadrante de paz de determinada zona, yo fiscal entonces le mando el auto de apertura, el auto de inicio de investigación, comisiono a los funcionarios de pronto de la policía que está aledaña al sitio del suceso. Si por el contrario se trata de un delito un poco más complejo en donde se requiere una investigación criminalística mayor, entonces yo puedo designar al CICPC para que lo haga. O si se trata de pronto de un delito ambiental o una invasión, yo puedo comisionar a la Guardia Nacional para que lo haga. Pero usted no tiene más nada que hacer allí. Usted ya denunció. Cuando mucho, usted puede ir y declarar cuando le citen para ampliar su denuncia si fuere necesario ampliarla. Pero, ¿qué pasa en aquellos casos en donde no se hace más nada?
se engaveta esa denuncia, no caminó esa denuncia, resultó que usted la puso por allá hace 3 años y nunca ni lo citaron. Esa persona sigue por ahí robando carros y haciendo cosas y por ahí usted ve que no pasó nada. Ocurre que al ser querellante la situación cambia. ¿Por qué? Porque usted sí forma parte del proceso, usted sí tiene injerencia en la actividad jurídico-penal. Y esto es así porque es una forma mediante la cual el Estado le otorga autoridad a las víctimas y a sus abogados en aras de ser partícipes y que coadyuven a que se cumpla el deber de la investigación. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué necesidad hay de que uno tenga que contratar un abogado para una querella? ¿No se supone que para eso existe una fiscalía? Sí, en teoría sí. Y en teoría los fiscales están capacitados para tener no solo uno, sino toda la cantidad de casos que llevan y ser responsables y eficaces en la investigación de cada uno de esos casos. En teoría. En la realidad ocurre que no es así. Lamentablemente, por mucha capacidad que tengan, son seres humanos y no pueden con 1.000, 2.000 o 3.000 expedientes. Algo se les va a pasar si no tienen una víctima participando y no tienen una buena cantidad de personal que estén allí pendientes del seguimiento de la causa. Puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos allí? Jurídicamente hablando, buscamos un abogado especialista, preferiblemente en derecho penal. ¿Quién se va a encargar de redactar esa querella? ¿Y qué va a contener esa querella? ¿Cómo es eso de la querella? ¿En qué se diferencia la querella de la denuncia? En mucho. Aunque ambas están describiéndome un tipo penal, la querella tiene que ser más explícita. La querella debe aportar datos que sean más individualizantes de los autores y partícipes y que son tendentes a descubrir con mayor prontitud lo que está pasando. De hecho, en la querella usted debe indicar quién es el querellado. Fíjense la diferencia. Si usted no conoce a la persona que va a querellar, usted no puede querellarse. Usted no puede querellarse contra una persona que le abrió su carro y le quitó la batería si usted no la conoce. ¿Por qué? Porque entre las formalidades de la querella hay un capítulo que habla de la identificación del querellado. Y si usted no tiene, entonces esa identificación del querellado, lamentablemente no le van a admitir esa querella. ¿Y qué puede hacer usted? Ir y denunciar y dejar que investiguen. En algún momento salga por ahí esa pesquisa y se puede identificar a esa persona. En tanto que en la querella usted sabe, individualiza, ya conoce quién es la persona que cometió el delito. Imaginemos una estafa. Usted trató de hacer un negocio jurídico con alguien, entregó un dinero, la persona le ofreció la entrega de una o cual cosa y resulta que no cumplió. Entonces se quedó con el dinero, lo engañó, en ningún momento firmaron nada porque siempre le hacía ver de que después firmaban, que la palabra vale y no sé qué, y lo que hizo fue estafarlo. Entonces usted conoce a esa persona, usted puede individualizarla. En ese sentido, usted perfectamente se puede querellar contratando a un abogado, quien tendrá que sacar un poder en la notaría súper importante para que esa querella tenga validez y presenta usted su querella. ¿Qué contendrá entonces además de la identificación del querellado? Toda su identificación para poder ubicarla. Allí evidentemente no tiene por qué haber protección en cuanto a sus datos. ¿Por qué? Porque se supone que si usted está individualizando a esa persona sabe cómo ubicarlo, sabe que usted lo querelló. Y en consecuencia, solo en algunos casos excepcionales se suprimen algunos datos. Por ejemplo, materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Por imperio de lo que establece la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los datos de los niños, niñas y adolescentes son reservados. ¿Por qué? Bueno, porque implican el pudor, implican el que sean expuestos al escarnio público. Pero fuera de esos casos, usted coloca sus datos. En tercer lugar, ¿usted qué hace? En la querella, usted narra los hechos. Usted va a decir exactamente qué fue lo que ocurrió, con la misma precisión que debería hacerlo en la denuncia, y yo me atrevo a decir a nivel práctico que hasta un poquito mejor. ¿Por qué? Porque como ya usted está asistido por un abogado, el abogado va a saber indicar desde el punto de vista criminalístico el cómo, el qué, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué. Los elementos de la criminalística para poder identificar a una persona y poder demostrar un hecho punible. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién lo perpetró? ¿Por qué? ¿Tiene una justificación?
aunque sea ilícita, hay un móvil. Todas estas circunstancias deben redactarse allí al momento de establecer los hechos en la querella y eso va a formar parte de lo que usted va a ir consignando. Al regreso vamos a hablar del resto de los componentes de la querella y de las diligencias de investigación que usted puede solicitar aquí y el qué esperar de los organismos cuando lleva a cabo esta acción jurisdiccional. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance, conversando en el día de hoy acerca de todos esos modos de proceder cuando hemos sido víctima de un delito, cuando estamos siendo víctima de una situación que nos incomoda, que se puede convertir en algo que puede trascender en un delito. ¿Qué hacer? ¿En dónde podemos encontrar refugio? ¿A dónde acudimos? ¿Y bajo qué vías jurídicas acudimos? Hemos hablado del reclamo administrativo que se hace con fines de obtener una caución, una mediación. Hemos hablado de la denuncia y ahora estamos hablando de la querella. La querella como modo de proceder, como forma de activar la jurisdicción penal. Pero, ¿qué pasa si la querella no está completa? ¿Qué pasa si la querella no contiene todos los datos? ¿Qué ocurre si no la admiten? Lamentablemente, usted allí está perdiendo una oportunidad valiosísima de solicitar que se abra una averiguación, de solicitar que se lleve a un responsable a un juzgado. Por esta razón, debe respetar los formalismos que establece el Código Orgánico Procesal Penal para que se lleve a cabo la buena redacción de una querella. Y de allí la importancia de contratar especialistas para esto. Cuando decimos que ya hemos narrado, entonces, cada una de las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el delito, ¿qué viene después? Después de esto, yo voy a establecer el tipo penal que se ha perpetrado en mi contra. Y esto es súper importante en materia de querellas. ¿Por qué? Porque si bien en materia de denuncia yo puedo decir me robaron y puedo confundir el término robo con hurto, entendiendo que en el hurto está la apropiación de la cosa, pero no se dirige la violencia a la persona, mientras que en el robo sí hay violencia contra la persona y contra las cosas. Entonces, puede pasar que una persona formule una denuncia, al no ser abogado, indicando me robaron, cuando lo que realmente ocurrió fue un hurto. Pero en materia de querellas no puede ser así. Por esto es algo más especializado. La querella debe explicar, exponer específicamente cuál es el tipo penal que se cometió allí, en dónde está ubicado. No solo nombrarlo, el nomen juris que llamamos los abogados, no solo eso, también tiene que darme la ubicación taxativa en cuál ley penal se encuentra esta conducta antijurídica. Y debo decir por qué, es decir, cómo es que esa conducta desplegada por esa persona, ese querellado, se subsume en este tipo penal. ¿Cómo es que realmente eso constituye este delito? Y fíjense que esta parte es supremamente importante porque es la que va a darle, si se quiere, el play, ¿no?, a lo que va a ser la admisión de esta querella. Cuando estamos en presencia, efectivamente, de un delito previsto en nuestras leyes penales vigentes, y que realmente hay elementos para presumir que esto ocurrió, entonces sencillamente se inicia la averiguación y se le da el ejecútese a la querella. La admisión de la querella entonces le otorga la cualidad de querellado a la persona contra la cual la presentamos y a nosotros, querellantes, nos da intervención activa en el proceso. ¿Y qué es eso? A diferencia de la denuncia, en donde usted fue y formuló la denuncia y se va para su casa, en la querella usted tiene una serie de deberes judiciales que cumplir. Usted tiene que promover una serie de pruebas, usted tiene que asistir a unas audiencias, porque si usted no participa activamente del proceso, lamentablemente la querella queda desistida. Y esto tiene toda la lógica del mundo, porque se supone que usted está interesado en que esto le camine. Entonces, de esta manera nace así una serie de deberes y de derechos para usted como querellante, tales como pedirle al Ministerio Público la práctica de diligencias específicas. Y con esto cierro. Las diligencias que se solicitan practicar en una querella son las diligencias de investigación que son tendentes a demostrar que el hecho se cometió y, evidentemente,
tienen tal naturaleza de proporcionalidad y de relación con el hecho que al ser practicadas me van a ayudar a demostrar que el hecho ocurrió. ¿Cómo es que yo voy a poder unir la realidad que he denunciado con el vínculo con esta persona? Esto se llama adminiculación probatoria, nexo causal. ¿Cómo yo puedo decir que esta persona realmente estuvo allí? Por ejemplo, si seguimos con la estafa y yo digo, bueno, esta persona me recibió el dinero, yo se lo transferí por vía Zelle, por ejemplo, a través de mi cuenta internacional, ¿cómo lo demuestro? Lo demuestro con una verificación de la transacción bancaria. ¿Cuál sería la diligencia a solicitar? Movimientos bancarios, constatación de la recepción de ese dinero. Que yo lo hice y le mandé un mensaje por WhatsApp. Aquí lo tengo en mi teléfono. ¿Qué diligencia pido? Un vaciado y contenido de ese teléfono. También puedo pedir a la telefonía el titular del abonado telefónico para verificar que ese número de teléfono realmente le corresponde a esa persona. Y en fin, puedo solicitar la práctica de una serie de diligencias que vayan a ser tendentes a demostrar ese hecho punible que yo estoy denunciando. Pero adicionalmente, puedo en una querella solicitar algún tipo de medida de protección para mí. Por supuesto que sí, y por esto esta figura es una de mis favoritas. Usted puede solicitar allí una prohibición de acercamiento, supongamos que estamos hablando de un delito de violencia psicológica, de amenaza. Usted puede solicitar, si seguimos con el ejemplo de la estafa, una prohibición de enajenar y gravar. ¿Por qué? Porque usted necesita recuperar su dinero. Resulta que esa persona me estafó y tiene ahí, y yo sé que tiene ese dinero en su cuenta de banco. Vamos a solicitar que se congele esa cuenta, ciudadano juez, para yo poder en algún momento recuperar mi dinero y no ver ilusoria mi pretensión. Porque estemos claros, cuando nosotros activamos una vía jurisdiccional es porque nosotros estamos esperando un resarcimiento. Y si hablamos de delitos contra la propiedad, yo estoy esperando un pago. Yo estoy esperando por lo menos una restitución simbólica de lo que me costó. ¿Usted me robó la batería? Bueno, entonces vamos a ver cuánto cuesta mi batería. Si estamos hablando del delito de hurto, llegamos a un acuerdo reparatorio jurisdiccional. Entonces son una serie de cosas que evidentemente usted persigue un fin. Usted está solicitando un resarcimiento. No hay forma de resarcir, entonces que esta persona cumpla su pena restrictiva de libertad. Y si la pena no es superior a 5 años, es decir, no va a entrar en un penal, por lo menos que tenga una detención domiciliaria, que tenga unas medidas cautelares de presentación cada 8 días, que tenga prohibición de salida del país y, en fin, una serie de medidas sustitutivas a la privación de libertad que son tendentes a garantizar las resultas del proceso penal, a garantizar que no quede ilusoria mi pretensión de resarcimiento y que al fin y al cabo tiene que ver con la materialización del ius puniendi del Estado y del derecho penal como forma de control social. Para todo esto, como les he dicho, lo importante es asesorarse de abogados que conozcan la materia, que dominen la técnica, la jerga jurídica, que sepan en su especialidad, evidentemente, asesorarlo y darle a usted lo que requiere para que esto pueda llegar a un feliz término. Pero lo más importante es que esté usted en conocimiento, que tanto la denuncia como la querella son formas de activar la jurisdicción penal y deben llegar a algún fin, deben llegar a algún pronunciamiento que en un sistema de justicia ideal se debería corresponderse este pronunciamiento con lo que usted anhela, es decir, la sanción de esa persona responsable. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que continuemos hablando sobre esas cosas que pasan a nuestro alrededor, que originalmente pueden traernos una confusión, pero que sin duda siempre tienen una respuesta porque evidentemente el derecho está a tu alcance.